Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy tenemos un episodio muy interesante donde hemos entrevistado a Juan Manuel Rodríguez, que es investigador del CONICET en Argentina. Él tiene una larga trayectoria en investigación en diversos temas de informática, machine learning, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, y hoy lo hemos entrevistado en nuestra comunidad asíncrona en WhatsApp. Si queréis saber cómo funciona este sistema, no tenéis más que escuchar el episodio número 205 del podcast, donde podéis encontrar todos los detalles. En resumen, hemos tratado en esta entrevista unos temas súper interesantes y hemos hablado tanto del machine learning más clásico como de la investigación que Juan Manuel realiza, y él nos ha dado opiniones muy interesantes sobre el presente del estado del arte de la inteligencia artificial y sobre dónde puede ir todo este asunto. Bueno, pues sin más dilación, vamos a la entrevista síncrona de hoy. Adelante. Hola Horacio, mi nombre es Juan Manuel Rodríguez, soy de Argentina, investigador en CONICET en el área de informática. Trabajo dentro de lo que es la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires en un instituto que se llama ISISTAN. Dentro del instituto trabajamos distintas áreas de informática, como computación distribuida, sistemas de recomendación, sistemas inteligentes y lo que tiene que ver con metodologías de desarrollo de software. En particular, yo estoy en un grupo de computación distribuida, pero muy relacionado con lo que es la parte de sistemas de recomendación. Si bien originalmente mi tesis doctoral es en lo que tiene que ver con computación distribuida, en los últimos años me he movido un poco también a lo que es inteligencia artificial aplicada, donde hemos hecho trabajos con otros institutos de la universidad. Por ejemplo, hemos utilizado lo que son las redes neuronales convolucionales para estimar lo que se llama el índice de masa corporal en vacas para lo que son tambos de producción lechera. Este cambio o esta modificación, digamos, parece media rara, pero no lo es tanto porque muchos de estos sistemas de inteligencia artificial tienen que trabajar con grandes cantidades de datos. Entonces, se necesitan lo que son las técnicas de computación distribuida o de alta performance para manejar los datos. De hecho, justamente uno de los grandes avances, o lo que permitió los grandes avances últimamente como modelos de lenguaje natural tipo GPT-3, es esto de poder utilizar muchos equipos para procesar los datos. Si bien parece que no se habla mucho de esto, cuando se habla de inteligencia artificial, es realmente importante el manejo de los datos y el manejo de todo lo que tiene que ver con la infraestructura. En ese sentido, yo estoy trabajando en aplicaciones de inteligencia artificial, como ya te comenté, con gente de veterinarias. También comenzamos un proyecto con gente de ciencia de la Tierra, pero bueno, por cuestiones de COVID, el proyecto no ha avanzado tanto como queríamos. Muy interesante. A la hora de hablar, de computación distribuida, GPT-3 y todas estas cosas, ¿nos podías comentar un poco los órdenes de magnitud o los tamaños o los números de máquinas
un poco más de detalle de lo que estamos hablando, tanto de lo que habéis utilizado vosotros con este problema de las vacas, como si sabes GPT-3, el orden de magnitud. Bueno, en realidad nosotros con las vacas teníamos el problema inverso. Teníamos muy pocos datos, unas, si no recuerdo mal, 1200 imágenes, que realmente no es mucho. Si uno se pone a analizar los datasets de imágenes que más conocidos como ImageNet, tienen 14 millones de imágenes para 1000 categorías. Nosotros teníamos eh, menos de 2000 imágenes para, eran en total unas 12 categorías, y eso es lo que nos dificultó el entrenamiento, ya que en general lo que se suele hacer en estos casos es tomar modelos preentrenados y a partir de eso mejorar los modelos para la tarea específica, pero nuestra tarea era tan específica que eso nos fue muy difícil, por lo cual nosotros optamos por una técnica que se conoce como Data Augmentation, que básicamente consiste en generar más imágenes a partir de las imágenes originales. Además de hacer alguna limpieza y algún procesamiento más tradicional, como eliminar lo que es el fondo de la imagen para eliminar el ruido dentro de la imagen. Con respecto a GPT-3, justamente se va para el otro lado. Es un modelo muy grande, es un modelo que tiene 175 billones en el sentido americano de parámetros, y esto hace que el modelo no se pueda entrenar en una sola máquina, y de hecho no están los números exactos, pero de acuerdo al blog de Microsoft, que fue quien le implementó la infraestructura de fondo, tenían disponibles hasta 10.000 GPUs al mismo tiempo. Obviamente eso en Argentina es imposible. Nosotros tenemos en nuestro laboratorio máquinas, son 3 o 4 GPUs distribuidas en dos máquinas. Eh, entonces, digamos que el problema nuestro era totalmente distinto al de GPT. Ellos tenían muchos datos, mucha máquina, y nosotros justamente al revés. Teníamos pocos datos, teníamos que ver qué hacer con esos datos, y tampoco teníamos mucho poder de computación disponible. De todas maneras, al tener pocos datos siempre es mejor usar un modelo con menos parámetros que uno con más parámetros, ya que el modelo con más parámetros tiende a sobreaprender los datos si son pocos datos. Bien, bien. En todos estos proyectos siempre es un factor limitante el acceso a los recursos de supercomputación. Vamos, es algo que ha pasado desde siempre. Entonces, es por preguntaros si vosotros, además, bueno, tenéis este sistema que tenéis in-house de 4 GPUs que creo que has comentado, si tenéis alguna manera de acceder a otros recursos externos de cómputo. Por ejemplo, en España está el Centro de Supercomputación de Barcelona, que entiendo que el acceso es para grupos españoles, no sé si grupos internacionales también pueden acceder, y entonces el sistema es que se escribe un proyecto, se envía, y si es de suficiente calidad y es aceptado, pues te dan durante un tiempo determinado, que no sé si eran 4 meses o 6 meses, a mí me dieron este proyecto dos o tres veces, pues te dan acceso a un número de horas de cómputo. Suele ser, bueno, en nuestro caso fue 1.000.000 o 500.000 o 5 millones, no me acuerdo bien del número. Y, por cierto, lo cuento en un episodio previo del podcast, donde entrevistaba a Sergio Girona, que es el director general del Centro de Supercomputación en Barcelona. Entonces, todo esto era por preguntaros si en Argentina tenéis algún centro de cómputo al que podáis acceder, o si os planteáis el acceder a centros de cómputo de otros países. Creo que, por ejemplo, me acabo de acordar ahora mismo, al BSC quizás se puede acceder en colaboración con un grupo del país, igual que a muchos otros países. Estas opciones también están en Estados Unidos, en otros países de Europa, etcétera. No sé si os habéis planteado esto o si os interesa. Hola,
Soy Ramón de las Heras y entendí que Horacio comentó que nosotros también podíamos hacer preguntas. Así que si es así, aquí va la mía. Hola Juan Manuel, me parece muy interesante lo que comentas. En mi reciente trabajo de fin de máster, traté con redes convolucionales y con un escaso conjunto de datos. Entonces, referente al proyecto que comentas de la determinación del índice de masa corporal en las vacas, ¿qué es lo que más esfuerzo os llevó en su realización? El preprocesado de las imágenes, para, como comentas, para eliminar el fondo y prepararlas para que tengan la mayor cantidad de información posible para los entrenamientos, la elección de la arquitectura de red neuronal o la determinación del ajuste de hiperparámetros. Muchas gracias. Sí, en Argentina existe lo que se llama el Sistema Nacional de Computación de Alto Desempeño, que es una asociación de universidades y centros de investigación que tienen algún tipo de clúster o de equipamiento de alto desempeño disponible donde se puede aplicar a los distintos nodos y ejecutar dentro de esos nodos. Sin embargo, realmente los nodos disponibles no se comparan con lo que tienen disponible ustedes en el Centro de Supercomputación de Barcelona. Por otro lado, con respecto a los usos específicos, yo no sé que haya ningún nodo con, digamos, un clúster con muchas GPU disponibles. Sí sé que hay algunas disponibles en distintos nodos, pero no permiten, por ejemplo, lo que sería el entrenamiento usando mucha GPU porque, digamos, el problema de comunicación es que están en distintos lugares físicos y eso hace imposible por ahí hacerlo de usar 20, 30 GPUs para entrenar al mismo tiempo un modelo. De todas maneras, no hemos trabajado con esa escala nosotros todavía. Eh, y la otra cosa que sí se está tramitando actualmente del Ministerio de Ciencia Argentina es la compra de una supercomputadora que esta sí estaría en lo que es el top 500 de las supercomputadoras más grandes del mundo, pero bueno, eso es, prometieron comprarla a principios de este año y hasta que no esté, no se va a saber cómo se puede acceder, quiénes pueden acceder y para qué, digamos, para qué se va a usar más allá de que sí se sabe que va a estar en lo que es eh, el ente de meteorología nacional. Pero bueno, todavía eso es una promesa. Como llevar lo que más esfuerzo llevó, a mi entender, fue la recolección de datos. Realmente se tuvo que armar un equipo con cámaras, ir hasta los distintos tambos, ponerlo, tomar los datos y que un veterinario evaluara manualmente el índice de masa corporal. Sin embargo, después de eso, y ya asumiendo que tuviéramos los datos juntos, lo que más tomó fue determinar qué preprocesamientos aportaban algo al entrenamiento, digamos que podían mejorar los resultados, qué preprocesamientos no. Al principio probamos técnicas de transfer learning simples, tomamos redes como ImageNet o EfficientNet y tratamos de entrenar con eso, pero al los datos ser tan distintos a lo que estaba entrenada esas redes, no nos sirvió. Y después sí empezamos a hacer pruebas, a manejar distintos datos. Aparte, la diferencia con los datos tradicionales o los modelos tradicionales de imágenes es que los modelos tradicionales usan imágenes RGB. Nosotros teníamos imágenes RGB más imágenes de profundidad tomadas con una cámara de profundidad que en ese momento teníamos para tener algún dato extra más. Al final del día, lo que más nos llevó fue probar distintas preprocesamientos. Entrenar la red era relativamente rápido, porque al tener pocos datos decidimos usar redes pequeñas, así que era una operación en general que duraba una noche, quizás un día, y después ver si eso había funcionado bien o no, reprocesar los datos y volver a probar hasta tener algo que más o menos funcionara. Pero sí, en general tratamos de mantener
la red pequeña justamente porque teníamos pocos datos. Bueno, pues a ver si hubiera suerte y más tarde o más temprano pues adquiere Argentina ese supercomputador y os podéis beneficiar de ello. Pero bueno, yo insistiría en que, bueno, por ejemplo, mira, no sé si lo comenté en la nota anterior, pero en España está el Centro de Supercomputación de Barcelona, que aunque tiene unas características brutales, un gran número de cores, no recuerdo el número ahora mismo, no sé si estará en torno a 1 millón de cores o algo así, pero es que el problema es que accede muchísima gente, tanto de España como de otros países, y entonces al final cuando consigues un acceso, pues el supercomputador está casi siempre ocupado, ¿no? O el acceso que tienes es relativamente limitado. Entonces nosotros nuestra filosofía ha sido también aplicar a convocatorias en otros países y, por ejemplo, bueno, hemos aplicado, ahí tenéis a Chile, el NLHPC, si no recuerdo mal, es el acrónimo de National Laboratory for High Performance Computing en Chile. Nosotros tenemos acceso ahora mismo porque aplicamos a una convocatoria y creo que conseguimos unos 5 millones de horas de cómputo y va relativamente bien. Pero bueno, aquí lo bueno de este tipo de convocatorias es que puedes aplicar tú solo, es decir, no necesitas tener un colaborador en el otro país. Y bueno, y ahora mismo estoy evaluando la posibilidad de aplicar, bueno, es por falta de tiempo realmente, de aplicar. Estamos colaborando con un grupo en Estados Unidos y ahí tienen una convocatoria muy grande, ahí sí que tienen un recurso de cómputo bestiales. Es una convocatoria que se llama XSEDE, XSEDE. Si tienes un colaborador en Estados Unidos, puedes aplicar con él conjuntamente y puedes obtener gran cantidad de recursos, incluso de GPU. Quizá fuera una opción interesante. Y hay otros varios países. Y luego también hay otra aproximación que nosotros probamos hace, no sé, casi 10 años. Supongo que la conoces, la aplicación Boink. Boink, si no recuerdo mal, era Berkeley Open Initiative for Network Computing. Y es esta aproximación que nació SETI at Home, creo que fue sobre el 2000 y poco, si no recuerdo mal. Era un sistema que cuando no estabas utilizando tu ordenador, entonces en lugar de activarse el salvapantallas típico, que se activaba entonces cuando teníamos las pantallas de los ordenadores eran de tubo de rayos catódicos, entonces en lugar de activarse un salvapantallas, se activaba unos cálculos que te mandaban desde un servidor central y todo esto empezó con procesado de señales astrofísicas o astronómicas para intentar detectar vida extraterrestre. Y luego esto se fue ampliando a mucha gran cantidad de problemas y luego incluso el código lo pusieron open source de tal manera que uno se puede crear su propio servidor central y enviar jobs a los clientes. Es decir, uno podría crearse en su propio laboratorio un servidor y luego hablar con amigos o conocidos o hay que hacer una gran difusión social para gente que quisiera participar en este tipo de proyectos proporcionando tiempo de GPU de su ordenador, ¿no? Esto es posible. Lo que pasa es que últimamente he visto que en los últimos años la gente se ha inclinado más a minar bitcoins que a donar su tiempo de GPU para la ciencia. Pero bueno, esas son las posibilidades que yo conozco. Aunque ahora creo que la más potente, si uno tiene fuerte presencia en redes sociales y es capaz de convencer a gente con un proyecto que enganche y que llama a la gente, creo que esta aproximación de Boeing podría ser interesantísima. Y si no, pues ya te digo, nosotros vamos a explorar esta opción de Estados Unidos porque al menos en los proyectos que tenemos nosotros siempre andamos cortos al final de tiempo de cómputo. Bueno, y la próxima pregunta pues que te haría es si qué próximos, si vais a seguir trabajando en esta línea de estos modelos de Machine Learning que has comentado
o si consideráis, ahora que parece que está tirando bastante el tema del procesamiento del lenguaje natural, los Large Language Models, si es una línea que os puede interesar o si consideráis ir en alguna otra nueva dirección. Antes que nada, para redondear lo de acceso a recursos de cómputo, también no mencioné todas esas opciones porque estaba enfocándome un poco más en Argentina, pero también existe la opción de aplicar a grants que otorgan las mismas empresas, empresas como Microsoft, Nvidia, Google, Facebook, todas tienen algún tipo de grant y algunas son acceso a hardware, otras son directamente dinero, y en esos casos se puede alquilar lo que es una plataforma comercial, por ejemplo Amazon Web Services o bueno, el mismo cloud de Google, y esa es otra opción de acceso a poder de cómputo que existe, está disponible y que la hemos usado. Con respecto a lo de continuar con la investigación, ahora estoy en un proyecto en el cual estamos trabajando sobre búsqueda de imágenes y video, usando, en este caso, estamos usando un poco de redes neuronales y otras técnicas, y eh, vamos por los modelos de lenguaje, en realidad modelos, lo que se llama multimodal, que pueden determinar la similitud entre un texto y una imagen, y para eso se usan modelos de lenguaje, pero todavía no he visto que hayan usado un modelo de lenguaje grande, o sea, un modelo de lenguaje tipo GPT-3 en algún modelo open source de este tipo de técnicas. Estamos usando un modelo sí de OpenAI, que es la creadora de GPT-3, que se llama Clip, que básicamente lo que hace es, bueno, justamente dice cuán similar es una imagen a una descripción textual, pero el modelo de lenguaje que usa es bastante más pequeño y de hecho uno se puede bajar el modelo de lenguaje y correrlo en una GPU relativamente pequeña, que en el caso de GPT-3 no alcanza con una GPU grande, se necesitan varias GPU para poder correrlo en modo inferencia. Pero eso es en lo que estamos trabajando. Se estamos mezclando un poco, sí, imágenes y video y lenguaje natural en esto que es multimodal, que se le dice. Y en esta grant que comentas de aplicar a empresas como Microsoft, Meta y todas estas cosas, ¿cómo suele ser el proceso? ¿Hay que esperar que abran alguna convocatoria o puede uno aplicar directamente a ellas? ¿Cómo de fácil o difícil respecto a una convocatoria de un centro de supercomputación, etcétera? Por si tenéis experiencia. Y una segunda pregunta sería, en todo este campo ¿qué tanto se mueve de los modelos de lenguaje y en los multimodales? ¿Cuál crees que podría ser el cambio que se va a dar en 2023? Con respecto a los grandes de las empresas, uno tiene que esperar a que los abran. Suelen aparecer en las páginas de research de las empresas. Igual muchas veces le hacen promoción por redes sociales como LinkedIn o Twitter. De todas maneras, ellos proponen una serie de temas que les interesa y la propuesta suele ser corta, suele ser 3 4 páginas no más, eh, con bastante hincapié por ahí en los CVs de los involucrados y la evaluación es relativamente rápida. Y no se tiene mucho feedback de la evaluación, es si se acepta, no se acepta. Así que depende mucho de la empresa. Pero es importante o interesante mirar porque hay cosas desde ciencias sociales, desde lo que es toda la parte de sociabilidad de redes sociales, hasta tecnología aplicada a salud y demás. Depende de la empresa, depende en lo que se estén posicionando. Y bueno, con respecto a los modelos a los multimodales, la verdad que están avanzando muchísimo, más que nada los que son
audio no, los que son imágenes y texto, como Stable Diffusion, que es para generar imágenes a partir de texto, eh, pero también hay mucho en audio, sí, audio a texto, texto a audio. eh, Actualmente se está trabajando en video, que es quizás lo más complicado, en sentido de que el video es mucho más pesado en cantidad de datos que el texto o la imagen o el audio. Difícil saber a dónde va a ir porque hay muchas cosas que van saliendo de estas grandes empresas que pueden entrar a modelos gigantescos, eh, y digamos hasta que no sacan el producto no se sabe mucho. Yo creo que lo que va lo que va a pasar es que se va a desarrollar un montón de modelos para tareas específicas o más o menos específicas, pero con la posibilidad de adaptar ese modelo a otras tareas, que es lo que se llama transfer learning, que es lo que pasó originalmente con las redes de texto y de imágenes. Pero realmente cuáles van a ser los avances 2023 es muy difícil saber. Es realmente eh, avanza muy rápido y hay muchas áreas de investigación. Pues veremos a dónde llega todo esto, sí. Que no está muy claro, pero seguro que van a pasar cosas, algunas quizás inesperadas, otras quizás se profundizará o se mejorará la precisión de los métodos actuales, pero la verdad que está todo por ver. Una curiosidad, ya que te veo puesto en todos estos temas, como debe ser, cada uno está puesto normalmente en su área, ¿qué metodología o qué método usas para intentar estar al día en lo último que se desarrolla en tu área de investigación? La verdad que para mantenerme al día o tratar de mantenerme al día, porque obviamente es imposible seguir el paso de todos los avances al detalle, uso varios métodos. Por un lado, obviamente lo que son las conferencias y revistas, eh, pero obviamente es imposible leer todo y seguir todo. Después, los blogs de las empresas, en general cuando las empresas hacen algún desarrollo lo postean en un blog con un artículo corto, fácil de leer, que bueno, si interesa o uno quiere más en profundidad puede ir al paper, eh, asumiendo que el desarrollo tenga un paper, pero en general pasa eso, lo postean en su blog. Eh, Después hay lo que son hubs de modelos, en lo que es todo deep learning. Por ejemplo, Hugging Face tiene un montón de modelos y las empresas o terceros van subiendo sus modelos ahí, en particular de todo lo que tiene que ver con lenguaje natural. Hay otra página que se llama Papers with Code de Meta, o sea, de la empresa de Facebook. Esta página tiene, bueno, justamente lo que promete, artículos con código fuente para distintos modelos y van comparando los resultados en distintos conjuntos de datos, eh, como para tener una idea del estado del arte. Obviamente todo esto es para saber las generalidades. Cuando uno quiere saber lo específico tiene que ir a cada uno de los papers, pero ya te digo, es imposible, como en cualquier área. Hoy en día se publican miles de papers por mes, sería imposible leerlos a todos, pero estas cosas dan una buena vista de las generalidades. Y el último lugar donde uno puede encontrar información es en las redes sociales, siguiendo empresas, investigadores, universidades, también se va viendo en las redes sociales. Eh, Twitter, LinkedIn, todas esas redes sociales son un buen lugar para por lo menos seguir lo que está pasando. No saberlo al detalle, pero sí tener una idea de las últimas novedades. Y bueno, justo esta área, eh, aparecen
en los medios, así que siempre pasa alguna cosa por ahí por fuera de la parte científica que aparece en los medios, como que una asociación de artistas en California, creo, está demandando o intenta demandar a Stable Diffusion, a los que hicieron el modelo de generación de imágenes a partir de texto, por el uso de imágenes con copyright para entrenar el modelo. Pero eso ya va más allá de la ciencia y más en los, o por lo menos de mi parte de la ciencia, y más en lo que es el impacto social de todas estas cosas, que también es interesante seguirlo, aunque sea por curiosidad, para ver dónde va el, bueno, el mundo. Sí, la verdad es que es muy difícil mantenerse al día con tantísimas cosas que salen. Y sí, pues me parece muy bien pues todas las aproximaciones estas que has comentado para, aún no leyendo los 1000 papers que salen por mes, pues intentar de diversas maneras pues estar un poco al tanto, ¿no? Porque también como investigadores nos tenemos que alimentar un poco de lo que hacen otros para conocer mejor el campo, ¿no? Entonces ahora te preguntaría en la dirección opuesta, tú y tu grupo o ambos realizáis acciones para divulgar todas las cosas que hacéis en investigación de alguna manera. Sí, con respecto a divulgación, por ahí es un poco limitado lo que hacemos. Más que nada desde 2019 tenemos una interacción con la CEPIT, que es la Cámara de Software de Tandil, que junto con la municipalidad y la universidad organizamos una serie de charlas en general, no específicamente de nuestro trabajo, pero sí para llevar conocimiento de las nuevas tecnologías o de las nuevas técnicas, incluido bueno, lo que es inteligencia artificial, aprendizaje profundo, todo lo que tiene que ver con blockchain, Internet de las cosas. Digamos, básicamente la idea es llevar conocimiento general de todo lo que de lo, se está desarrollando no solo nosotros, sino en general. Eso es más que nada lo que estamos haciendo ahora desde mi grupo, desde la facultad. eh, Nos estamos relacionando en ese tipo de actividades que nos han dado una buena experiencia, aunque es obviamente totalmente orientado a gente que trabaja en el área y no es lo que sería una difusión más genérica para todo el mundo. No sería accesible para todo el mundo, sino que se requiere algún tipo de conocimiento, pero al fin y al cabo es un tipo de difusión. ¿Te plantearías hacer una difusión más general para todo el mundo, como comentabas? Y si así lo hicieras, ¿mediante qué medio lo harías? Actualmente no me estoy planteando realizar ningún tipo de difusión. En el pasado he realizado algunas charlas para alumnos de secundaria, eh, digamos un poco más generales, donde la idea siempre fue tratar de mostrar, desmitificar un poco lo que es la inteligencia artificial, eh, y la programación, con ejemplos básicos, con crear un clasificador usando una regresión lineal y una función, una parábola, cosa que los chicos conocen, y tratar de explicar un poquito la intuición detrás. Obviamente, no la matemática, no llegar a las derivadas, a lo que es el gradient descent y toda la cuestión, pero desmitificar de que no es magia, es simplemente mucho ingenio y matemática aplicada. Siempre fue mi aproximación a estas ideas, a tratar de desmitificar un poco, porque si no uno termina usando herramientas súper complejas como, bueno, justamente ChatGPT, y cree que hay magia detrás, o por lo menos el que no sabe tiende a creer que hay magia detrás, y no es magia, es simplemente eh, modelos muy complejos y mucha inteligencia a la hora de unir todos los componentes. También yo creo que desmitificar en ese sentido ayuda a atraer a otra gente, sienten a alumnos, a potenciales personas que le interesan, porque sienten que no es tan complejo como
como ellos creían. Obviamente, sí está la complejidad y no la vamos a desmerecer, pero las intuiciones en general no son tan complejas. Pero bueno, de momento no, como ya te decía, no tengo planeado realizar ningún tipo de difusión. Gracias, Juan Manuel, por la respuesta. La verdad es que sí, es un problema importante el saber transmitir todos esos conocimientos a una audiencia y además sin utilizar la argumentación o la aparataje o a veces la excusa pues de todas las herramientas matemáticas que hay detrás. Porque de esa manera a mí me parece relativamente fácil, porque cuando uno conoce las herramientas supone que los demás las van a conocer también y entonces quizás a uno le ha costado aprenderlas, pero a partir de ahí muchos profesionales, profesores universitarios, catedráticos hacen muy poco esfuerzo por intentar que esas explicaciones lleguen a los demás y se escudan en el lenguaje matemático, etcétera. No me parece bien. Me parece un poco más en la línea como tú comentas, hacer todo más accesible e intentar pues dar un poco a hacer que esas intuiciones pues lleguen a los alumnos o a la gente a la cual pues tú quieres que lleguen esas ideas, ¿no? Entonces te iba a preguntar, porque has contado un caso que estoy pensando últimamente mucho y que es un buen caso paradigmático y que sería el intentar divulgar o intentar difundir para una persona, hacia personas no normales, quiero decir una persona normal 25 años, no un adolescente de 12, sino una persona normal que pueda no tener estudios universitarios, pero a ver si uno le puede hacer entender lo que es ChatGPT, explicarle brevemente cómo funciona, quitando la magia, como tú has dicho, y cuáles serían sus capacidades reales y dar alguna idea de su funcionamiento. No sé si te atreves a intentar dar una explicación. Gracias. Bueno, voy a intentarlo, obviamente es justamente uno de los modelos más complejos, pero vamos a intentar dar una idea de lo que hace o no hace ChatGPT. Lo primero, ChatGPT es lo que se conoce como un modelo de lenguaje. Los modelos de lenguaje no son más que una fórmula matemática con un montón de valores constantes que lo que tratan de hacer es predecir la posibilidad de una palabra dada una secuencia anterior de palabras. Muy similar a lo que hace quizás un predictor del teléfono, cuando uno escribe en el teléfono que va poniendo hola y el teléfono sugiere cómo y después estás. Bueno, eso es lo que hace ChatGPT a grandes rasgos. ¿Cuál es la diferencia contra los modelos más simples de predicción de lenguaje? Originalmente, por ejemplo, se solía usar lo que son eh, enegramas, o sea, por ejemplo, yo tengo esta palabra, ¿cuál es la probabilidad que venga tal palabra después de esta palabra? Se basaba en contar en un conjunto de entrenamiento los pares de palabras y más o menos uno podía tener una idea de probabilidad. Cualquiera que sepa hablar un lenguaje sabe que una palabra en sí no está solo determinada por la palabra anterior, sino por la anterior, del anterior, del anterior, del anterior, del anterior y así sucesivamente. ChatGPT se basa en un modelo que se llama Transformer, que lo que hace es agarrar todas las palabras de una oración o de un párrafo y decir, bueno, esta palabra tiene tanta relación con esta palabra tiene tanta relación con esta palabra, tanta relación con esta palabra. En base a eso podemos calcular una probabilidad de que salga una palabra u otra palabra. Por ejemplo, siguiendo con ejemplo, si yo tengo una oración que es eh, el perro persigue lo más probable es que una persona normal diga gato. ChatGPT va a hacer exactamente lo mismo, va a decir lo más probable es que sea gato, pero también podría ser ladrón, podría ser pájaro, y ahí es donde viene un poquito de estadística. Lo que suele hacer es hacer algún tipo de sampleo. Básicamente tengo esta probabilidad, tira un dado por decirlo así, dice, ok, tomo esa palabra. Y con eso genera el texto. Ahora uno dice, bueno, pero las respuestas que generan son coherentes, parece que entiende o que conoce. Sí, conoce porque fue entrenado con mucho texto. Entonces,
de ese texto extrapolo algún conocimiento, pero no entiende lo que extrapolo, o sea, no sabe no tiene un nivel conceptual, simplemente sabe eso. Y además hay un montón de ingeniería inteligente que dice, bueno, si tengo ciertas palabras o si detecto ciertos tópicos como política o como, eh, yo lo he probado con más que nada política, pero también algunos tópicos de violencia o de seguridad informática, dice, no, en eso no me meto porque soy un modelo de lenguaje. Pero eso porque hubo gente que dijo, estos temas no voy a tratar, entrenó de alguna manera para reconocer esos temas y después tiene algunas respuestas para esos temas. Pero básicamente eso es lo que intenta hacer. Tenían un montón de texto, vieron ese texto, trataron de decir, bueno, después de esta secuencia de palabras sigue esta palabra, basado en las relaciones internas de esa palabra, y el modelo aprende todo eso. Mucho más a bajo nivel ya es más difícil porque hay un montón de matemática, de probabilística, de relación entre palabras, de varias cuestiones de capa, pero eso es lo que intenta hacer. Gracias. La verdad es que es un poco complicado dar una explicación ya un poco más avanzada sin meterse en el detalle matemático, pero creo que lo has explicado bastante bien para que se entienda. Y bueno, imagínate que sigues divulgando y que estás en un sitio donde hay mucha gente que te está escuchando, no sé, alumnos de instituto, etcétera, y luego va uno y te pregunta, oye, dices que se ha entrenado con texto, cuál sería la cantidad de texto con la que se ha empleado y cuánto tendría que incrementarse esa cantidad de texto o qué es lo que se tendría que incrementar para que ya las respuestas que diera a las preguntas fueran tan elaboradas que uno ya tuviera que dudar entre si está hablando con una máquina o con un humano. A ver qué te parece. Gracias. La verdad es que es un poco complicado dar una explicación ya un poco más avanzada sin meterse en el detalle matemático, pero creo que lo has explicado bastante bien para que se entienda. Y bueno, imagínate que sigues divulgando y que estás en un sitio donde hay mucha gente que te está escuchando, no sé, alumnos de instituto, etcétera, y luego va uno y te pregunta, oye, dices que se ha entrenado con texto, cuál sería la cantidad de texto con la que se ha empleado y cuánto tendría que incrementarse esa cantidad de texto o qué es lo que se tendría que incrementar para que ya las respuestas que diera a las preguntas fueran tan elaboradas que uno ya tuviera que dudar entre si está hablando con una máquina o con un humano. A ver qué te parece. A ver, con respecto al tema del entrenamiento, se necesita mucho texto. A ChatGPT lo entrenaron con conjuntos de libros y páginas web tomadas de internet, Wikipedia y demás. En total se usó para entrenarlo 500.000 millones de tokens. Token es el equivalente a una palabra. En realidad puede ser una parte de una palabra, pero para pensarlo son palabras. Como idea, El Señor de los Anillos tiene 500.000 palabras. O sea, estamos hablando de mucho texto realmente. Con respecto a la parte de cómo pensar o cómo hablar como si fuera un humano, en realidad lo que hicieron con ChatGPT es tomar GPT-3, que estaba entrenado, y hacer lo que se llama un fine tuning, que es agarrar chats, y en este caso chats, y entrenarlo para que responda como si fuera un chat. Debe haber más ingeniería detrás, y no viene al caso, pero parte del trabajo que hicieron fue eso, y de hecho uno si contrata ChatGPT puede hacer ese fine tuning para su tarea. En general el fine tuning requiere mucho menos texto, se puede hacer con unos pocos cientos de documentos, no hay mucho problema. Y con respecto a hablar o pensar que uno está hablando con un humano real, es difícil decir. Yo creo que estamos en un momento donde uno puede llegar a confundir ChatGPT con un humano real. De hecho, yo lo he probado con problemas de programación y hay videos en YouTube donde gente le tira problemas de programación.
con relativamente complejos y es capaz de devolver un código que tiene un cierto sentido. Eh, Mientras más complicado, obviamente, más difícil que retorne algo que tenga cierto sentido. Pero es muy difícil hoy en día decir las respuestas. Una respuesta individual no podría ser dada por un humano. Por ahí en charlas largas todavía se nota, pero la verdad que habría que hacer una evaluación más exhaustiva de eso. Eh, Realmente yo creo que estamos, si no está, está muy cerca de poder confundir a una persona. No sé si han hecho esa evaluación, lo que sería el test de Turing, que es poner a una persona a chatear y no decirle si está chateando con un humano o con una máquina y que tenga que definir si es un humano y una máquina. Obviamente es una cosa totalmente subjetiva, pero eh, es difícil saberlo en este momento. Yo no me aventuraría a decir es indistinguible de un humano, ¿no? Pero estamos cerca, creo. ¿Y crees que habría que hacer algún cambio en todo este sistema del test de Turing para, digamos, poder hacer frente de manera más realista o práctica a estas situaciones que planteas tú con el chat GPT? Porque quizás cuando se planteó anteriormente, pues quien lo hizo no tuvo en cuenta que podíamos llegar a este tipo de situaciones en las que ya hemos llegado y sabemos que lo que hay detrás pues es artificial, pero que el test pues digamos ya no es tan práctico, tan de uso evidente, ¿no? Entonces no sé si se podría complicar o poner algún tipo de pruebas o si alguien ya está haciendo algo de esto, por si sabías algo. Cuando Turing definió lo que se conoce como el test de Turing, él lo llamó el The Imitation Game. El problema que él encontró en la pregunta de ¿pueden las computadoras pensar? Es que no hay una definición muy concreta de pensar. O sea, ¿qué significa poder pensar? Entonces, en ese punto, él cambió la definición del problema y buscó algo que en el paper él llamó muy cercanamente relacionado, que es justamente esta idea de, bueno, yo tengo una computadora y un humano que van a estar chateando con un tercer humano que va a ser el juez, y este tiene que decir cuál es cuál de forma consistente. Cuando el juez empieza a confundir, significa que la computadora es capaz de imitar al humano. Um, no creo que haya una mejor solución una mejor propuesta del problema, porque para tener una mejor propuesta del problema necesitaríamos una mejor definición de lo que es inteligencia. Y hoy por hoy no existe una buena definición de inteligencia, por lo menos no que yo conozca, no que abarque todo lo que se conoce como inteligencia o los tipos de inteligencia o lo que fuera. Es una cuestión filosófica más que una cuestión de definición por ahora en estos momentos. Obviamente no soy experto en filosofía de la IA, eh, simplemente conozco algo, pero el problema es cómo definimos inteligencia o cómo definimos un comportamiento humano. No hay una sola definición, no todas las definiciones son concretas. Y de hecho, a mí siempre me gusta citar el Código Civil argentino, que define una persona física como algo que tiene signos de humanidad. Y sigue siendo una especie de tautología, porque ¿qué significa tener signos de humanidad? Bueno, acá es lo mismo. ¿Qué significa pensar? Significa poder hacer lo mismo que un humano. Pero no hay otra definición específica que dice puede hacer esto, esto y aquello. Entonces, cualquier test que se defina sobre un problema que no está bien definido, evidentemente siempre va a tener falencias. En este caso, yo creo que el test de Turing está haciendo lo que se espera que haga, que es decir,
¿Puede una computadora imitar el comportamiento humano? Y ahora estamos llegando al momento en el que decimos sí. De hecho, Turing dice en el paper original donde propuso esta idea que una de las posibles críticas al imitation game es que estaba muy en contra de las posibilidades de una máquina en 1940, 1950, más o menos. 50 me parece que es el paper, pero puede estar equivocado. Entonces, ahora se cambiaron las, las posibilidades. Habría que definir algo nuevo y probablemente sí por cómo está avanzando la cosa. Pero el test de Turing yo creo que cumple un objetivo y que está bien planteado en su momento. La verdad es que creo que es un tema bastante interesante y has comentado algo de la participación de un filósofo. Entonces supongo que también este es un tema que habrán tratado no únicamente informáticos, imagino, sino también filósofos de manera aislada, y lo que no sé si se habrá trabajado también este problema, que supongo que sí porque tiene tiempo, ¿no? En equipos multidisciplinares de informáticos trabajando con filósofos, etcétera, etcétera. He realizado un breve vistazo en la web para ver si ven alternativas al test de Turing actuales, y he visto que hay varias. La challenge de Winograd, el test de Marcus, Lovelace Test, el test visual de Turing. Bueno, la verdad es que he visto muchísimas, pero todas ellas datan de 2014, 2015, por lo menos algunas de las que he visto. Entonces supongo que mucha gente estará trabajando ahora mismo en sacar nuevas versiones de estos tipos de test, o quizás incluso algunas nuevas metodologías. Pero independientemente de todo eso, me pregunto lo siguiente, por si te suena de haberlo oído. Al preguntar, he visto que, por ejemplo, tú puedes preguntar a ChatGPT si puede explicar un código. Bueno, no sé si es ChatGPT o esta otra que GitHub Copilot. No sé si es una de esas dos, ¿no? Pero he visto que tú le pasas un código fuente de un programa, y dices, a ver, explícame este código, qué es lo que está haciendo, y te da una explicación de por qué funciona, ¿no? Obviamente, a día de hoy, al menos los ejemplos que yo he visto son de códigos bastante sencillos. Entonces no sé si sería buena idea, a ver qué te parece, el preguntarle a una inteligencia artificial, otra vez inteligencia artificial entre comillas, si a la hora de hacerle tú una pregunta y ella o él o ello responderte, que te explicara las razones por las cuales te ha dado esa respuesta. No sé si a día de hoy están preparadas para ello o no, pero si es capaz de explicarte con mayor o menor detalle por qué, quizás sería un avance, porque no sé si eso implicaría también que esa propia IA sería más o menos consciente de ello, aunque yo creo que a día de hoy no se puede comparar la conciencia humana con todos estos trucos matemáticos que hacen estas inteligencias artificiales, por ver qué te parece. La verdad es que creo que es un tema bastante interesante, y has comentado algo de la participación de un filósofo. Entonces supongo que también este es un tema que habrán tratado no únicamente informáticos, imagino, sino también filósofos de manera aislada, y lo que no sé si se habrá trabajado también este problema, que supongo que sí porque tiene tiempo, ¿no? En equipos multidisciplinares de informáticos trabajando con filósofos, etcétera, etcétera. He realizado un breve vistazo en la web para ver si ven alternativas al test de Turing actuales, y he visto que hay varias. La challenge de Winograd, el test de Marcus, Lovelace Test, el test visual de Turing. Bueno, la verdad es que he visto muchísimas, pero todas ellas datan de 2014, 2015, por lo menos algunas de las que he visto. Entonces supongo que mucha gente estará trabajando ahora mismo en sacar nuevas versiones de estos tipos de test, o quizás incluso algunas nuevas metodologías.
Pero independientemente de todo eso, me pregunto lo siguiente por si te suena de haberlo oído. Al preguntar, he visto que, por ejemplo, tú puedes preguntar a ChatGPT si puede explicar un código. Bueno, no sé si es ChatGPT o esta otra que GitHub Copilot. No sé si es una de esas dos, ¿no? Pero he visto que tú le pasas un código fuente de un programa y dices, a ver, explícame este código, qué es lo que está haciendo. Y te da una explicación de por qué funciona, ¿no? Obviamente, a día de hoy, al menos los ejemplos que yo he visto son de códigos bastante sencillos. Entonces, no sé si sería buena idea, a ver qué te parece, el preguntarle a una inteligencia artificial, otra vez inteligencia artificial entre comillas, si a la hora de hacerle tú una pregunta y ella o él o ello responderte, que te explicara las razones por las cuales te ha dado esa respuesta. No sé si a día de hoy están preparadas para ello o no, pero si es capaz de explicarte con mayor o menor detalle por qué, quizás sería un avance, porque no sé si eso implicaría también que esa propia IA sería más o menos consciente de ello, aunque yo creo que a día de hoy no se puede comparar la conciencia humana con todos estos trucos matemáticos que hacen estas inteligencias artificiales, por ver qué te parece. Sin ser muy científico, yo he hecho la prueba al revés, darle un problema de código, algo para un estudiante de primer año, introducción a la programación, y que lo resuelva. En general lo resuelve bien, a veces tiene algunos problemas, pero si se sigue interactuando se puede llegar a una corrección del problema. Entonces yo creo que sí es posible continuar una conversación. Bueno, básicamente es la idea de ChatGPT, que tenga un contexto y continúe la conversación. Yo no iría tanto a decirlo con ciencia, sino a tener contexto, un poco más de información de lo que pasó en el pasado, no más que eso. Básicamente no basa la respuesta en la última pregunta, sino en lo que pasó antes de la última pregunta también. De vuelta, sin ir muy científico, he hecho pruebas, se puede mantener una conversación relativamente coherente, pero bueno, no es muy científico mi approach. La realidad también es que, si bien en ChatGPT está arreglado, GPT-3 existían lo que se llamaban los glitch tokens, que eran palabras que aparecían muy poco en el conjunto de datos de entrenamiento y que lograban confundir o que el modelo diera respuestas malas. Probablemente en ChatGPT también existan algunos de estos glitch tokens. El problema es que sin tener acceso al modelo es muy difícil descubrirlos. Básicamente sería a prueba y error. Y con respecto a lo más general, desconozco si hay mucho trabajo con respecto a lo que es la conciencia o a la inteligencia de estos modelos, la filosofía de eso. Sé que hay mucho sí en lo que es la ética de la aplicación de estos modelos, pero no en lo que trataba de probar Turing o estos otros test. La verdad que yo insisto, es una cuestión de, primero tendríamos que poder definir qué es inteligencia o inteligencia general, para después poder tratar de entender si es o no el modelo inteligente. Por ahora no, yo sigo insistiendo que no, son impresionantes sí, pero no creo que estemos cerca y no creo que con las técnicas actuales se llegue a un concepto de conciencia. Básicamente porque estas redes no pueden evolucionar. Una vez entrenadas, quedan fijas en ese estado y no se modifican con lo que ven nuevo, a menos de que uno específicamente las modifique o las actualice. Yo creo que has comentado ahí dos cosas muy importantes. Una de ellas es la limitación de estos modelos de lenguaje actuales basados en GPT-3, e imagino que el resto serán muy parecidos, en el sentido de que, claro, una vez que han sido entrenados, los pesos de la red son fijos, o como lo quieras llamar, o la arquitectura o lo que sea, y entonces el sistema no puede evolucionar.
Aunque, por otra parte, me extrañaría mucho que no hayan contemplado la opción de que pueda tener el modelo un poco de plasticidad. Me explico. En ChatGPT hay una opción que vi el otro día, no me había fijado anteriormente, pero cuando le preguntas cosas y te responde, hay una opción para marcarle pulgar hacia arriba o pulgar hacia abajo en el sentido de si te ha gustado la respuesta o no te ha gustado la respuesta. Entonces no sé si ese feedback le sirve, es decir, ese es el feedback que yo le habré dado para una respuesta, pero habrá 1000 personas o 1 millón de personas que le irán dando ese feedback. Es una gran cantidad de feedback, ¿no? Es una gran cantidad de datos que luego quizás saquen el tipo de feedback que más se repite o utilizan algún tipo de métrica y utilicen eso para reajustar el modelo. No sé si estarán haciendo algo así, la verdad. Aunque por otra parte me imagino que al ser un modelo tan grande y costoso, no se puede modificar tan fácilmente la estructura global del modelo, aun teniendo 1 millón de inputs de feedback. La verdad que no lo sé, te estoy hablando sin tener ni la menor idea, ¿no? Y luego otra cosa que comentaba, ha dicho antes, bueno, es que con las técnicas actuales estas son las limitaciones, etcétera, etcétera. Entonces ahí mi gran desconocimiento es, bueno, antes de eso voy a comentar una cosa. Los modelos como GPT están basados en la arquitectura de Transformers y el otro día leí algo sobre un nuevo tipo de técnicas es un paper de alguien de Stanford o el MIT o cosas de este tipo, basado en una nueva arquitectura llamada hipopótamos, un paper que se le hace poco y que está rompiendo algunos esquemas porque el modelo es capaz de llamar a herramientas, interaccionar con ellas. Toolformer, no sé si se llamaba algo así o estoy confundiendo cosas, pero bueno, la cuestión, parece que era un modelo más optimizado, requería menor número de parámetros, o etcétera, etcétera, pero me daba la impresión de que era un poco más de lo mismo. Entonces me da la impresión de que mucha gente está haciendo un poco más de lo mismo. Y tú comentabas que, bueno, si recuerdo bien el comentario, mientras no se apliquen otras técnicas, vamos a seguir haciendo lo mismo. Entonces aquí mi gran desconocimiento es qué otras técnicas, si sabes mencionar alguna, qué otras técnicas se podrían aplicar ahora mismo para ir en la dirección de esa inteligencia artificial general o un poco más amplia o de otro tipo, por si conoces alguna. Porque a mí me da la impresión de que, aun teniendo estos grandes avances en el lenguaje, en la generación de imágenes, etcétera, etcétera, todo, aunque es obviamente muy loable, pero que sigue siendo un poco más de lo mismo, por saber cómo lo ves tú. Bueno, sin ser experto en el tema, ChatGPT realmente sería solo una parte de lo que se entiende como inteligencia artificial general o inteligencia artificial fuerte. Lo que pasa es que como se comunica con nosotros y lo hacemos muy bien, pues puede dar la sensación de ente inteligente. Aunque bueno, también faltaría definir qué es la inteligencia o si parece un humano, pues qué caracteriza a un humano. Por otro lado, leía que ChatGPT 4 seguirá estando basado en Transformers, pero que tendrá muchos más parámetros y un conjunto de datos de entrenamiento mucho mayor. Entonces, pues claro, los resultados, si ya de por sí son espectaculares, pues se mejorarán mucho. Pero entiendo que su función principal es la de generar contenido a partir del contenido con el que ha sido entrenado. Lo de que parezca inteligente lo veo más como algo complementario para venderlo mejor. Entonces es una parte importante, pero yo no creo que sea su función principal. Entonces, claro, tendrá, pues, en principio debería tener los mismos problemas que tiene el 3, ¿no? El otro día, por ejemplo, le preguntaba si a un gato de 5 patas pierde una, ¿podrá seguir saltando? Entonces, claro, él ha extraído de ahí pues el concepto de gato, el concepto de perder una pata y sí, me ha soltado un párrafo súper sesudo sobre que los gatos son muy ágiles, que si dependerá de la pata, si es delantera, trasera, y al final con total aplomo me dice, así que si un gato de 5 patas pierde una, pues más o menos, a ver, no le ha extrañado lo de las 5 patas. Entonces, claro, él de por sí solo estas cosas no las filtra. Eso no quiere decir que hubiese otro módulo que sí pudiese filtrar esto, pero entonces es eso, ¿no? En la búsqueda de una inteligencia artificial general, pues ChatGPT sería solo una parte.
A ver, cuando yo decía o decíamos que el modelo es fijo, no significa que el modelo no se pueda cambiar. Significa que cuando uno interactúa no cambia. Sí es posible con el feedback, como decías, Horacio, ese feedback se puede retroalimentar a la red y se puede cambiar el modelo, pero no en tiempo real. De hecho, por más que parezca contraintuitivo, por el tamaño del modelo, existe toda un área que es Transfer Learning y Few Shot Learning, o sea, aprender con pocos ejemplos, que se basa en tomar estos transformes entrenados para tareas generales y con unas pocas nuevas instancias modificarlo ligeramente para que haga otra tarea. De hecho, eso se hace, eso uno puede, bueno, con GPT uno puede contratar y hacer lo que se llama el fine tuning del modelo, o con algún otro modelo transformer más simple puede hacerlo sin ningún problema. No es muy complejo, no es tan pesado como entrenar todo el modelo de cero. Lo complejo es entrenar el modelo de cero. Una vez entrenado, es fácil moverlo para que haga otra cosa. Con respecto a la parte que decía de otras técnicas de aprendizaje, desconozco este paper que estás mencionando, no tuve oportunidad de leerlo todavía, pero el gran problema de las arquitecturas de las redes neuronales, independientemente de cuál sea la arquitectura, es cómo se entrenan. Básicamente, el entrenamiento es siempre el mismo, es lo que se llama entrenamiento basado en gradiente, ya sea gradient descent o otras técnicas más difíciles. Pero básicamente es, yo tomo la función, el modelo como una función con muchos parámetros. Sobre esa función yo calculo lo que es el gradiente. O sea, cada vez que le voy dando una instancia o un grupo de instancias se calcula el gradiente, es decir, con una función que yo quiero minimizar, que se la conoce como pérdida, y ahí voy bajando para minimizar esa pérdida. Eso es lo que no cambia. O sea, siempre el objetivo es minimizar esa pérdida. Pero esa pérdida viene dada de afuera. Eh, es algo que yo definí o que el diseñador definió que que se quiere minimizar sobre el modelo. Medio difícil de explicar, pero pongamos que yo quiero, dado unos parámetros, predecir el valor de una casa, la función de pérdida podría ser cuánto mi modelo se va del valor de la casa. Cuando lo hago con lenguaje, en vez de la diferencia de valores, podría ser cuántas veces yo me confundo de la palabra que voy a poner cuando estoy generando o algo así. El problema es que esa función es de afuera, no tiene un... el modelo no puede aprender esa función, eh, y eso es lo que yo creo que es la gran limitante para estos modelos. Es que uno tiene que hacer una buena ingeniería de ese tipo de funciones para que el modelo también funcione. Sí, la otra parte es con respecto a que el modelo más pequeño tenga una misma performance. Se viene trabajando hace mucho, hay técnicas como de styling que intentan achicar el modelo y teniendo un modelo entrenado en tener otro modelo más pequeño que se comporte como el modelo más grande, eso funciona. Después hay técnicas que probablemente se estén usando dentro de ChatGPT para mejorar la eficiencia del modelo, como son sparsification, que es quitar parte de los pesos que uno se entrena con todos los pesos y después se quitan para, como son tan pequeños, no hacen mucho efecto y funcionan más rápido. eh, pero siguen siendo trucos muy inteligentes sobre lo mismo. No cambia la lógica, no cambia la cuestión de cómo funciona el modelo internamente. Y de hecho se ha probado que existe lo que se llama una función de aproximación universal, que es un modelo súper simple, que en teoría si uno conociera los parámetros podría aproximar cualquier función, con un modelo mucho más simple desde el punto de vista conceptual que ChatGPT. Sin embargo, los matemáticos quedaron a probar que eso se puede hacer, pero no cómo se puede hacer. Obviamente, por eso es que seguimos o se sigue dando vueltas sobre las arquitecturas y cómo, qué cosa funciona mejor para cada problema. En relación a eso que comentabais, que bueno, gracias a Ramón y Juan Manuel por las respuestas y opiniones. Bien, básicamente los métodos que se utilizan ahora mismo,
la esencia de los métodos que se utilizan ahora mismo, yo veo que es un poco el método del descenso del gradiente. Es un método que tiene bastante tiempo y que a día de hoy parece, o me da la impresión a mí, yo no soy ningún experto en el área, que no ha sido sustituido por ningún otro método, lo cual también, bueno, habla un poco de su eficiencia, pero de su eficiencia comparada con todos los otros métodos que se utilizan para minimizar este espacio de soluciones o para optimizarlo. Luego, por otra parte, estamos hablando de los transformers y todas estas cosas, la gran cantidad de pesos de la red, o como quieras llamar, de la arquitectura, mejor dicho, y todas estas cosas también. Entonces, a mí también me da la impresión de que hay grandes avances, pero en cuanto a los resultados que se ven, pero la esencia es un poco la misma siempre. Optimización en un espacio de muchas variables, esa arquitectura que cada vez tiene más pesos. Y yo veo que aquí, en relación a estas dos cosas, yo recuerdo como que dos grandes etapas. Una sería la que a lo mejor va hasta, no sé, hasta finales antes de llegar a 2010, cuando estaban arquitecturas de redes más o menos clásicas, como si pudiéramos decir, y ahí se intentaron hacer cosas, y luego ya con la llegada del deep learning y el poder de las GPUs y del cómputo masivo, pues a mí me da la impresión de que lo que se hizo fue aplicar las mismas técnicas, pero a problemas mucho más grandes, gracias al poder que daban todas estas arquitecturas, las GPU, me refiero principalmente, para tratar problemas más grandes todavía. En mi pueblo es como si dijéramos que antes teníamos un tractor que araba una fila del campo, y ahora el tractor es mucho más grande y puede arar varias filas al mismo tiempo. Entonces yo lo veo por una parte un poco así. Luego, por otra parte, es muy difícil innovar ahora mismo en estos campos. Solo pueden dar grandes pasos grandes compañías como Google, OpenAI, Meta o las que hayan, ¿no? Los grupos académicos ahora mismo difícilmente pueden hacer contribuciones en estos campos que supongan un cambio brutal de la noche a la mañana. Entonces, lo que quiero decir con todo esto, que a mí me da la impresión de que entre que el nivel de complejidad es muy grande, por una parte, los recursos de cómputo necesarios deben ser muy potentes y no están al alcance de todo el mundo, como por ejemplo, para entrenar los modelos de lenguaje, es muy difícil seguir dando, no es que sea difícil seguir dando pasos adelante, pero sino conseguir una gran innovación ahora mismo en estos campos. Eso por una parte. Y por otra, yo veo que la base sigue siendo la de siempre. Perdón por mi repetición, pero es descenso del gradiente, GPUs y bueno, y sobre eso construir cosas. Y también me da la impresión de que una de las razones de eso es que, claro, todo el software que se utiliza, Python, librerías como Scikit-learn, TensorFlow, al haberse construido sobre toda esa carretera, ya es muy difícil cambiarlo. Entonces, ya lo que quiero decir con todo esto es que quizás podrían haber métodos más eficientes que el descenso del gradiente, podrían haber arquitecturas o maneras de entender el aprendizaje máquina diferentes de las actuales, pero como estamos estancados en ello, ya nos va a costar mucho salir. En mi visión ahora mismo de la situación de todos estos avances. Es un poco como, por ejemplo, pasaba hace, bueno, y no sé si sigue pasando todavía, en muchos sitios las conexiones por internet siguen basándose en cable de cobre, porque es una tecnología muy establecida y es muy difícil, aunque se está empezando a cambiar por fibra óptica en algunos sitios, pero es muy difícil ahora mismo en algunos sitios cambiar esas infraestructuras. Pues aquí me da la impresión de que es un poco lo mismo. En fin, no sé si me he explicado bien, pero a mí me da la impresión de que pueden haber otras maneras de hacer estas cosas, pero que ahora mismo salir de todo lo que se está haciendo y cómo se está haciendo es un poco difícil. Y también porque se premia mucho, obviamente, con todo el dinero que están invirtiendo las compañías, el obtener resultados en esta carrera tan
tan potente que se está librando ahora mismo. Entonces prima obtener resultados en cuanto antes y ya nos olvidemos un poco quizás de las tecnologías o quizás de romper un poco en las bases de todas estas tecnologías, porque quizás aunque se obtuviera algo, avanzar ahí sería muchísimo más complicado. En fin, pues a ver cómo lo veis vosotros. Gracias. En realidad creo que son dos partes lo que estás preguntando o lo que estás diciendo. Por un lado tenemos la parte más teórica de las redes neuronales y las redes convolucionales y sí, se atribuye el regreso de las redes neuronales al un paper del 2012 que presentó una arquitectura de redes convolucionales para clasificar imágenes que se llamaba AlexNet. En realidad las redes convolucionales ya vienen desde el 89 cuando las presentó Jean LeCun, pero hasta ese momento no se habían entrenado muy grandes. Esto ya era una tendencia que se venían viendo algunas redes convolucionales en concursos y demás, pero lo que hizo diferente a AlexNet de las otras redes convolucionales es que se entrenó con una cantidad de datos mucho más grande de lo que se habían entrenado hasta el momento, con lo cual probó la capacidad de estas técnicas. Eh, y de ahí resurgió todo, pero ya si uno se fija, la idea de las convolucionales venía del 89 y acá estamos hablando del 2012, que es cuando despegó. De ahí en adelante, yo creo que el adelanto más grande que hubo fue la arquitectura de Transformer con el método Attention, que se presentó en el paper Attention is All You Need de 2017. Y de ahí han habido avances, pero no creo que haya habido un trabajo tan disruptivo como ese, que fue para lo que se usa para procesamiento de texto. Eh, lo que no cambia es porque funciona bien. Hay otros tipos de trabajo que van por otro lado, pero eh, ninguno da un resultado tan general o tan potente como este tipo de redes. Lo que sí es cierto es lo que mencionabas de que solo empresas con mucho dinero pueden entender estos modelos monstruosos. Además, estos modelos tienen problemas de consumo de energía, son muy costosos de operar, no solo de entrenar, sino que también de operar. Y eso es una gran limitación. Eh, pero no creo que la limitación o que el estancamiento esté dado por un factor tecnológico. Si bien la mayoría usa Python, PyTorch, TensorFlow y demás, Python es un lenguaje de propósito general, o sea, se puede programar lo que uno quiera. Y librerías como TensorFlow o PyTorch, que es quizás la más usada hoy en día para investigación, eh, al final de cuentas, más que una librería de deep learning, son librerías de álgebra lineal diferenciable. Básicamente permite hacer cualquier operación de álgebra lineal que uno se le ocurra y diferenciar sobre esas operaciones. Eh, si bien hay un montón de trabajo y de optimización sobre eso, es fácil de extender y tampoco es tan difícil implementar otra cosa nueva en ese aspecto. No son cosas, si bien sí son gigantes, tienen mucha optimización, mucho trabajo, no son cosas que no se repitan. Justamente TensorFlow, PyTorch, está ahí otra de Apache, que no me acuerdo el nombre ahora, está Deep Learning for J, un montón de librerías existentes, TensorRT, y todas hacen más o menos lo mismo. Es decir, no es difícil reimplementar esas funcionalidades. No es como cambiar de un sistema operativo o algo que ata más cosas. Esto está muy sobre la parte de arriba, entonces es fácil, si uno quiere hacer una nueva cosa, hacerlo así. Yo creo que el problema es que todavía no encontramos, no ha habido una idea que uno diga, esto puede tener más probabilidades de éxito que las redes neuronales. No quiere decir que no haya investigación. Hace unos pocos meses, Geoffrey Hinton, uno de los creadores o propulsores de Gradient Descent para Machine Learning,
sacó un paper acerca de una arquitectura de un entrenamiento que se llama Forward Forward, que cambia lo que es el backprop tradicional por otro tipo de entrenamiento, pero no, si bien tiene sus aplicaciones, no ha logrado entrenar algo que uno diga, bueno, esto está entrenando o está obteniendo una mejora sustancial sobre lo demás. Igual de todas maneras, siempre el objetivo sigue siendo minimizar una función de pérdida y la mayoría del trabajo actualmente se están dando en encontrar funciones de pérdida más inteligentes y hacer cosas raras con los datos para hacer que la función de pérdida haga lo que uno quiere. Yo creo que hay que sacarse esa idea de que es una función, digamos, para cambiarle el paradigma hay que sacar la idea de que es una función, entrada, salida, minimizo, eh, pero no veo cómo, realmente no veo cómo se podría cambiar eso. Probablemente si lo descubriera tendría uno de los papers más citados del mundo. Eh, pero por ahora la idea sigue siendo esa misma de yo tengo una función con miles, millones de parámetros, no importa, yo tengo un montón de datos y hago que de alguna forma esa función ajuste a esos datos. Y ya. Eh, pero justamente eso tiene la limitación de que no permite razonamiento, o por lo menos explicabilidad todavía, o la explicabilidad es muy limitada. Siempre estamos por ese lado, o sea, el tema de las redes neuronales es que uno no sabe qué hace y al final del día los modelos del lenguaje natural terminan haciendo alucinando, que es inventando datos, que uno si por ejemplo trabaja con ChatGPT va a ver que al cabo de un rato de charlar va a empezar a inventar cosas que no son reales, pero porque simplemente el modelo no razona, predice siguientes palabras en base a contexto y las palabras anteriores. Yo creo que el problema es ese, es que todavía no encontramos una mejor forma de definir el problema que es datos, una función que ajusta a los datos, quiero minimizar esa función. Eh, es una cuestión de cómo se plantea el Machine Learning. Gracias, Juan Manuel, por la respuesta. Me estoy dando cuenta, o mejor dicho, al rato de haber grabado la respuesta anterior, me di cuenta de que estaba todo un poco, perdón, un poco embrollado y que quizás no se entendía muy bien, pero veo que la ha contestado bastante bien y gracias por el esfuerzo, porque no me expliqué demasiado bien. A ver, dos cosas antes de que se me olvide. La librería de Apache que comentabas, creo que era Hadoop, si no me equivoco, no. Ah, no, era Kafka, perdón, yo creo que era Apache Kafka. Nosotros la consideramos, creo que la llegamos a considerar para un proyecto previo o anterior, pero al final no vimos que fuera necesario el poder utilizarla, ¿vale? Luego, yo tengo la intuición, que puede no valer obviamente absolutamente para nada, pero tengo la intuición de que cualquier día, igual que el paper que comentas de Joshua Bengio, el del Forward, que va a salir alguna otra cosa totalmente distinta. Vamos, estoy segurísimo, ¿eh? No sé cuándo ni cómo, pero eso creo que más tarde o más temprano va a salir. Estamos en una época donde cada vez los breakthroughs suceden más a menudo, ¿no? Entonces yo creo que eso deberá suceder. Eso por una parte. Pero insisto, es mi creencia, ¿eh? Esto no es científico, esto es una intuición, llámalo como quieras. Quizás no estoy aportando nada. Luego, lo que creo que a lo mejor sí que puede aportar una tendencia que va a ocurrir dentro de poco y que está empezando a ocurrir ya, es que hasta ahora grandes genios como Joshua Bengio, Jean LeCun, etcétera, etcétera, son las mentes brillantes que han desarrollado todas estas cosas a nivel matemático, teórico, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a insistir, son mentes humanas brillantes que han desarrollado cosas, ¿vale? Pero estamos en un punto de inflexión donde quizás este paradigma va a empezar a cambiar y van a ser, llámalo como quieras, la inteligencia artificial o XXX, las que a partir de ahora van a recibir un problema de este tipo y lo van a pensar a su manera y quizás van a proporcionar soluciones disruptivas que antes a un humano no se le ocurrían. Mira, está este paper que fue hace un par de meses o 3, no sé si era en Nature Science, no sé qué método de Google creo que era, que había logrado reducir drásticamente
el método utilizado, el número de pasos utilizado para multiplicar matrices, creo que era o algo así. No me acuerdo exactamente bien de los detalles. Entonces, bueno, yo creo que es un poco en la dirección en la que vamos ahora mismo, ¿no? Y está claro que estos algoritmos, estas inteligencias artificiales van a ser capaces de ver pues cosas que nosotros pues no vemos ahora mismo. Entonces, a ver dónde se puede llegar ahí, ¿no? Y por último, y a ver qué piensas de esto, relacionado con las alucinaciones que estás diciendo tú, yo siempre, como químico computacional, una cosa que he hecho muchas veces de menos en todos los resultados obtenidos de Machine Learning, etcétera, etcétera, es el tema de, llámalo como quieras, esto tiene múltiples nombres dependiendo del área en el que estés, el tema del dominio de aplicabilidad, que lo llamamos en química, a la hora de hacer una inferencia, ¿no? Es decir, tienes un modelo entrenado y te pasan un dato nuevo que no has visto y a partir de él intentas hacer una predicción. ¿Qué fiabilidad tiene esa predicción? O en otras palabras, ¿cuánto de cerca, cuánto de lejos se encuentra ese dato o ese elemento respecto al dataset de entrenamiento? Muchos métodos no informan de ello. Son cajas negras, vale, sí. Todos sabemos que el deep learning son cajas negras hasta ahora, etcétera, etcétera. Pero nadie tiene, no sé si el valor o llámalo como quieras, para informar de esa inferencia, ¿no? Entonces es una cosa que me sorprende muchísimo. Nosotros en los desarrollos que estamos haciendo la estamos incluyendo para ver si cuánto de fiable para nosotros mismos son esas predicciones que podemos hacer, ¿no? Entonces me sorprende mucho de que, por ejemplo, en modelos como ChatGPT, a la hora de dar esa predicción de lenguaje, entiendo que cuando están alucinando deberían, no sé, poner las letras de color rojo o algo diciendo, mira, me estoy saliendo fuera de, no sé, de mi dominio de entrenamiento o algo así, ¿no? Y por último, creo que un tema importante es el tema de la interpretabilidad o explicabilidad, como brevemente han mencionado, ¿no? Ahí se está empezando a trabajar muchísimo, yo creo que desde hace 3 o 4 años, con el libro seminal de Christoph Molnar, Interpretable Machine Learning, y creo que es una dirección muy importante en la que ir para entender cómo las máquinas hacen esas predicciones, ¿no? Nosotros estamos trabajando en ese ámbito, en el mundo de la química, para ver por qué las cajas negras predicen unas moléculas u otras, y ahí, bueno, tiene sus dificultades, pero es relativamente simple, ¿no? Pero alguna vez hice una búsqueda y no he visto nada así definitivo sobre que alguien intente dar una explicación de por qué el transformer, que es una arquitectura mucho más compleja, está funcionando de una manera o de otra. Yo creo que eso sería bastante interesante, pero ahí ya me salgo totalmente fuera de mi campo de ignorancia. Entonces, por ver qué pensabas un poco de todo esto, y perdón por desparramarme un poco. Gracias. Bien, son varias cosas con respecto a lo que es nuevas técnicas y eso va a pasar en algún momento, seguro. ¿Cuándo? No tengo ni idea. Con respecto a lo de Google y multiplicación de matrices, sí lo leí, no entré en detalles en el paper, pero usan lo que se conoce como Reinforcement Learning. O sea, básicamente eh, no se tiene un ground truth conocido, una verdad conocida, pero se intenta que el modelo vaya por prueba y error, acercando a la solución y por decir cuál es la acción que menos, que más beneficio le produce para llegar a un resultado. Eso de Reinforcement Learning se ha usado eh, en todo lo que tiene que ver con juegos. Por ejemplo, en su momento, si recuerdan, AlphaGo fue entrenado con esa misma técnica. Básicamente no se contaba con una base de datos de juegos de Go, sino que eh, el AlphaGo jugaba contra sí mismo hasta que alcanzó un nivel superhumano. Eh, lo mismo se puede aplicar para ajedrez, creo que se aplicó también para StarCraft y otros juegos. Obviamente termina siendo superhumano en esa tarea particular, eh, porque entrena sobre millones de datos que genera el mismo y a veces juega o hace cosas que un humano no hubiera hecho, pero bueno, no se entiende muy bien por qué. Eh, con respecto a
alucinar y los modelos de lenguaje. El problema es que el modelo de lenguaje no está entrenado para saber nada. O sea, lo que sabe el modelo de lenguaje es porque estaba en el texto, pero no es que se lo entrena para algo particular que conozca. Entonces es muy difícil saber si el modelo está inventando información, o sea, lo que se conoce como alucinando, o no. Por ejemplo, si uno está con ChatGPT, podría llegar al punto donde, chateando sobre quién fue el presidente de qué país, que le diga que Donald Trump fue Esto presidente sería de una prueba Canadá. para ver cómo ¿Por qué? está Porque grabando ahora Donald mismo. Trump va a estar cerca de presidente, Canadá va a estar cerca de Estados Unidos en la representación interna. Las representaciones internas se han estudiado. Y bueno, ya sea porque por errores del modelo, por error de punto flotante, o sea, hay que entender que los modelos, que los números en las computadoras no es una recta hermosa como la que uno aprende. Entre un número con coma y otro número con coma, hay una cantidad finita de números con coma. No, por ejemplo, entre 2 1 y 2 hay una cantidad finita de números, no se pueden representar todos los números. Y eso genera errores, en especial cuando uno tiene funciones con miles de millones de parámetros. Eh, entonces, no se sabe muy bien por qué alucina. De hecho, con ChatGPT hubo una cosa que se llamaban los glitch tokens o tokens de error, que por algún motivo habían entrado en el conjunto de entrenamiento y si uno sabe esos tokens, como aparecían muy pocas veces y alguna cosa extraña, realmente nunca nadie lo pudo explicar, si uno sabe esos tokens, el modelo empezaba a funcionar mal. Eh, pero bueno, esos tokens los encontraron y los sacaron de los modelos nuevos. Eh, pero, pero sí, y no, en realidad no se dice, no se sabe cuán mal predice el modelo, porque el modelo está hecho para predecir cuál palabra sigue después de otra palabra. Y no hay una medida que diga que una palabra está bien o mal después de otra palabra. En general, uno diría que uno no va a usar yo eh, y, y él seguidas, pero capaz que ahora yo diciendo yo, él es una combinación que nunca usaría, la estoy usando seguidas. Entonces, no es que está mal o bien, no hay un ground truth diciendo esta secuencia de palabras está mal y esta secuencia de palabras está bien. Depende del caso. Entonces, el modelo no está hecho para saber cosas. El modelo está hecho para generar lenguaje. Después que se utilice de una forma más o menos inteligente para que lo que genere el lenguaje tenga un sentido o sea verdadero es otra cosa. Pero no creo que se pueda decir estoy yéndome fuera o estoy eh, prediciendo algo que no tiene sentido. Simplemente pasa, porque digamos, el modelo único que trata de hacer es predecir cuál es la siguiente palabra. Y bueno, justamente ese es el problema. Con modelos tan grandes, eh, la explicabilidad es básicamente es tratar de decirle a una persona, el modelo hizo esto por esto. Pero con un modelo con miles de millones de parámetros es muy difícil encontrar por qué el modelo predijo eso dado esto. Aparte, todas las inferencias que hace ChatGPT tienen un modelo también estocástico detrás. Si uno le da la misma entrada, el modelo no genera lo mismo. Y en realidad no genera lo mismo porque es un modelo autorregresivo donde se hacen samplings. O sea, el modelo da distribuciones de palabras que pueden ir y yo elijo una y de ahí continúo generando. O algo similar. Pues un poco más complejo. Pero va por ese lado. Entonces también está ese elemento aleatorio que puede afectar a la alucinación. Por ejemplo, supongamos en el caso Trump es el presidente de Canadá, o Trump fue el presidente de Canadá, quizás lo que quería decir era Estados Unidos, pero justo cuando hizo el sampling de la palabra Estados, por casualidades de la vida, capaz que Estados era el 99.999% probable, y después estaba Canadá. Y por cuestiones estocásticas, decidió decir Canadá. Y listo, ahí está el problema. Que eso también es algo cierto, no es que estos modelos sean exactos. O sea, sí son exactos a la hora de calcular las probabilidades, pero no son exactos a la hora de generar. Eh, y ahí también complica la explicabilidad. ¿Por qué me dio esta palabra y no esta otra?
y porque también hay un componente justamente de aleatoriedad para que genere algo interesante. Bueno, yo creo que estos problemas están bastante bien especificados y son bastante bien conocidos ahora mismo, lo cual imagino que prepara un poco el terreno para encontrar soluciones dentro de poco. Imagino que muchos estarán trabajando ahora mismo en todo este tipo de cosas, ¿no? A mí únicamente se me ocurre, de hecho es una línea que pensamos explorar, en un poco lo que tú decías, ¿no? Las salidas son estocásticas, es un incluso teniendo en cuenta esas probabilidades, ¿no? Y como tú bien has dicho, pues el repetir el mismo prompt te puede dar salidas distintas, ¿no? Entonces me estoy planteando si podría ser una buena idea o no, y que de hecho vamos a testear si tú coges un modelo, le metes el mismo prompt y estudias un número determinado de salidas, 10, 20, 100, etcétera, lo que sea, ¿no? ¿Se puede observar a partir de ahí alguna tendencia o alguna consistencia en cuanto a ciertos resultados? Esto es una técnica de consenso típica de las de toda la vida, ¿no? E incluso posteriormente quizás esas salidas se pueden interpretar o analizar mediante otros modelos de lenguaje para obtener algún tipo de consensuamiento, ¿no? A ver qué te parece o si te lo habías planteado. Sí, obviamente hay gente trabajando en todos estos problemas, y por eso se van generando nuevos modelos, nuevas soluciones agregados a los modelos y demás. Con respecto a lo de generar varias soluciones, la verdad que no lo he explorado. Eh, sí lo he hecho para cuando necesito alguna generación de texto, generar varios textos, pero solamente para tener un pequeño sampleo, no analizar exactamente cuál es la salida. Y uno de vamos, las dificultades que encuentro con analizar la salida es que a diferencia del consenso tradicional, donde en general uno tiene varios modelos o varias versiones de un modelo y promedia o hace un voting o cualquier cosa sobre la salida, es que el modelo tradicional de Machine Learning hace una predicción única, por ejemplo, una clase o un valor en caso de que sea una regresión. Estos modelos, GPT, BERT, bueno, y todos los modelos de lenguaje natural, en realidad, si bien se podrían considerar de salida única, en el sentido de que predicen la próxima palabra para una oración, eh, no solo predicen la próxima palabra, sino predicen n palabras en el futuro, y eso los hace de una forma autorregresiva. Y el problema de estos modelos autorregresivos, como por ejemplo si yo quiero, por cambiar totalmente de tema, pero algo que conocen todos, si yo quiero predecir el clima, probablemente la predicción del clima de mañana esté bien, la de pasado mañana un poquito peor y así en el futuro. Porque justamente al agregar pasos del tiempo voy acumulando algún tipo de error. Eso es un problema o una potencial limitación de este tipo de modelos. Y al generar sobre un espacio digamos, un espacio teórico tan grande, sí, por ejemplo, supongamos yo estoy generando con 10.000, 100.000 tokens, 10 palabras, obviamente el espacio de salida válido es cantidad de palabras o de tokens elevado a la cantidad de pasos. Entonces no sé cómo poder evaluar la consistencia cuando quizás me cambien un par de palabras, me cambien el orden. eh, a veces lo mismo se puede decir de distintas formas, o a veces las mismas palabras ordenadas distintas cambia el significado. Entonces, me parece que es bastante complejo de evaluar. En este momento, como no estoy trabajando en eso, no se me ocurre ninguna idea, pero probablemente sería muy interesante ver qué pasa y ver cómo se comportan estos modelos que aparte tienen el problema de ser totalmente opacos, como OpenAI no está publicando los modelos, o sea, los modelos son totalmente cerrados.
uno no sabe qué es exactamente lo que está pasando. Se podría analizar y también se podría comparar con versiones abiertas de los modelos como GPT-J u otras versiones de GPT, GPT-Neo, que no son de OpenIA, pero sí en la misma idea detrás y que sí están disponibles en librerías como Hugging Faces. Bien, no sé si será una buena idea o no, pero creo que es una de las ideas que vamos a explorar a la hora de hacer ese consenso que estamos comentando, ¿no? Para ver si hay algún common ground entre todas las respuestas. Una de las propuestas que a mí se me ocurren sería utilizar a su vez otro modelo de lenguaje encima que analizar esas respuestas, o como ahora mismo hay tecnologías o técnicas de embedding o tokenización, es relativamente fácil encontrar similaridades entre textos. Quizás podría ser una opción, ¿eh? Yo tampoco soy un experto en este área, pero bueno, lo vamos a probar porque al menos sí que tenemos un campo donde podemos hacer ciertos benchmarks porque sabemos lo que tiene que salir, y entonces quizás en ese pequeño campo, no de manera general, pero en ese pequeño campo podamos ver si tiene sentido lo que nos dice. Entonces ya iremos contando. Y luego nada, otra pregunta que te quería hacer es: ¿cuál es tu experiencia u opinión en el uso de herramientas que ayudan a programar, tipo Copilot o Codex o todas estas herramientas? A ver qué te parecen. En principio me parecen herramientas interesantes, muy útiles para lo que es el desarrollo y la creación de aplicaciones. Eh, yo vengo programando desde el año 95 y he visto el avance en lo que son las IDEs, eh, desde tener que escribir el código y compilar y con muy poquitas herramientas de debugging, hasta lo que es una IDE integrada hoy con un montón de herramientas de performance, de debugging, de completado de sintaxis, incluyendo estas herramientas. Y yo creo que son de bastante utilidad porque cada vez las herramientas o las plataformas de programación se van haciendo más complejas y se necesitan más líneas de código, eh, más sistemas, así que es fenómeno. Ahora, sí yo veo una cosa en la cual diría para y no la uses para aprender. Cuando uno quiere aprender una tecnología nueva o aprender a programar, lo mejor es hacer por lo menos un pequeño ejemplo, uno solo, o dos ejemplos o los que uno necesite. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender qué es lo que hace el código. Y después está bien, la herramienta te va a ayudar y la herramienta se va a confundir, probablemente, en algún caso muy específico, pero si uno sabe entender el código, va a haber la confusión. Si no, no. Como toda herramienta, hay que usarla con una pizca de desconfianza, con una pizca de pericia, eh, pero es una herramienta. No creo que vaya a cambiar demasiado el panorama eh, en cuanto a lo que es el, el mercado hoy en día, justamente porque al final del día estas herramientas se limitan a hacer cierta cantidad de código y después yo tengo que ver si el código que me genero funciona, si hace lo que tiene que hacer, si cumple los casos específicos. Eh, realmente no creo que sean, o sea, sí son un gran avance, pero no creo que vayan a dejar en el corto plazo a los desarrolladores sin trabajo. Sí van a ser más complicado el conseguir trabajo para desarrolladores menos calificados que pueden llegar a ser reemplazados por las herramientas, pero no en el desarrollo en sí en general. Creo que todavía el componente humano no se puede eliminar justamente por las problemáticas de que incluso a veces ni el cliente que pide un software sabe exactamente qué quiere. Entonces, si no sabe el cliente, ¿cómo le vamos a decir a un sistema que genere el código para hacer algo que no sé qué es? Bueno, Juan Manuel, pues muchísimas gracias
por todas las cosas tan súper interesantes que nos has contado en este podcast asíncrono. Toda tu experiencia y conocimientos en informática, inteligencia artificial, etcétera. Ha sido un placer hablar contigo. Y nada más, cerramos aquí el episodio. Y bueno, únicamente preguntarte qué te ha parecido esta manera de grabar podcasts asíncronos para la gente que no lo sabe, esta comunidad de investigadores en WhatsApp, por saber qué cosas te parecen bien y también, por supuesto, un poco de crítica, qué cosas cambiarías o modificarías, etcétera, etcétera. Todo es muy bienvenido. Horacio, muchas gracias por la invitación. La verdad que me pareció muy interesante la experiencia. Es la primera vez que participo en un podcast y nunca hubiera esperado participar en un podcast con este formato. La verdad que interesante porque da tiempo para por ahí pensar un poco más la respuesta, en especial cuando uno tiene una pregunta interesante y no tener que hacerlo de memoria, sino tener un tiempo por lo menos para revisar algún dato o alguna idea es más que interesante. Bueno, de vuelta, muchas gracias por la invitación, espero que les haya parecido interesante y seguimos en contacto por el grupo. Bueno, y aquí termina este episodio, esta entrevista, esta conversación, este debate, esta mesa redonda de investigación, donde hemos tenido el placer de poder entrevistar a Juan Manuel Rodríguez del CONICET de Argentina. Y bueno, y también ha participado Ramón de las Heras, que es estudiante de doctorado en Valencia ahora mismo. Bueno, pues nada, espero que os haya sido interesante este episodio. Ya sabéis que os podéis apuntar a nuestra comunidad, es totalmente gratuito de momento y podéis acceder a partir de la siguiente dirección web: horacio-ps.com/comunidad. Os venís aquí, empecéis a contaros nuestra investigación y a ver si se puede desarrollar ahí una investigación, una conversación, un debate súper interesante en torno a muy diversos temas. Recordad que la comunidad está abierta a todas las áreas de investigación. Tenemos episodios tanto en humanidades, en ciencias, transferencia de tecnología, en divulgación de la investigación, etcétera, etcétera. Pues nada más, espero que tengáis un maravilloso día y hasta luego.